Feliz sábado para todos. Una vez más, usted me pidió que lo haga una vez más, ¿verdad? Feliz sábado para todos. No, todavía. Feliz sábado. Qué placer es estar de vuelta en la iglesia de South Brooklyn. Yo siempre confundo South Brooklyn con Central Brooklyn, porque primera vez que yo prediqué en Brooklyn fue aquí. Yo nunca he ido a la otra, ¿ves? Pero lo mismo, bien. ¿Queda lejos de aquí de Central Brooklyn? Bueno, no tan lejos. Qué bien, es un placer para mí poder estar de vuelta aquí en este lugar, la casa de Dios, y para poder meditar sobre algunas porciones de la palabra de Dios en un momento tan importante como este para la iglesia adventista y su mensaje. Quiero, antes de poder ir a la palabra, reconocer a varias personas en la sala. Primero, Fabinel, hace tiempo que no nos veíamos. Placer verte y escucharte también. Es un placer saber que un joven de Dios sigue en los caminos de Dios y alabando al Señor. Gracias por tu trabajo en la obra. Gracias también quiero dar a la invitación hecha por Janet y la iglesia en general a tenernos aquí. Tenemos la conexión con la familia Hernández, que esa es el pastor Hernández, nuestro pastor allá. Nelly y ellos son muy queridos en nuestra iglesia y damos gracias a Dios por eso. También está aquí mi querida Guillermina, y Guillermina está con su madre, una querida hermana Nuris, viuda Calizán, lamentablemente ahora, pero Nuris es como madre mía. Nosotros somos de la misma iglesia. Guillermina y yo nos criamos carpeteando en los mismos pasillos. Verania, su hija, y claro, Otto y Richard, que eran más grandecitos, era con un grupito más arriba. Pero qué placer el tener a una familia tan querida. Así que un placer verte, Nuri, hace ya días que no nos veíamos. Es un placer. Marino, el papá de Guillermina, el esposo de nuestra hermana Nuri, era uno de los grandes diáconos nuestros, de los más relajados. A mí me dicen, mucha gente no me conoce como Jesús Durán, sino me conoce en mi gran barrio de Vietnam, me conocen como Pololo. Entonces el Marino siempre no decía Pololo, decía Palalo. Y Marino era una chulería de persona. Y damos gracias a Dios por la familia Calizán allá en Vietnam de los Minas. Yo siempre digo el mejor barrio del mundo. El mejor barrio del mundo y de la capital dominicana. Muy bien. Okay. Bien, ¿él? Sí, muy bien. Pero lo dejé, ¿verdad? Si era tan bueno, ¿por qué lo dejé? Muy bien. Dice, muy bien, sí. No caliente, pero bueno, bien. Barrio bueno. Bien, yo quiero tomar el momento que nos resta para poder meditar en por qué estamos aquí. Cuando hablamos de la identidad adventista, lógicamente el mes de octubre es denominado dentro de la iglesia como el mes de la herencia adventista, el mes de la recordación. Ustedes recuerdan que dentro de unos días, hoy estamos a 19, dentro de 3 días estaremos celebrando el recordatorio del Gran Chasco. Y aunque la iglesia adventista no existía cuando el Gran Chasco ocurrió, indudablemente que nosotros emanamos como un retoño del esfuerzo hecho por Guillermo Miller y los milleritas en predicar un mensaje que creemos está sustentado sobre la palabra de Dios, pero que el mundo no aceptó en aquel momento y el mundo no acepta todavía hoy día. Es el concepto de que el Señor Jesús iba a hacer una obra especial comenzando en el año 1844. Y lógicamente hubo algunas confusiones. La primera, Guillermo Miller pensó que lo que iba a ocurrir era que iba a venir el Señor a la tierra, porque él entendía que el santuario de Dios era la tierra y que por lo tanto la purificación del santuario de Daniel 8:14 sería la venida de Cristo a esta tierra. Cuando llegó el día, aquella noche, una noche muy amarga para los que siguieron a la predicación de Miller, entonces quedaron chasqueados
y ese grupo empezó a dividirse. Dentro de esos grupos de división, nosotros tenemos, por ejemplo, a un milerita que hoy día es muy reconocido, un movimiento que salió de él, que son los Testigos de Jehová. Cuando usted escuche que alguien diga que los Testigos de Jehová salieron de la iglesia adventista, usted puede decirle con toda seguridad, tú no sabes de qué estás hablando. Porque los adventistas no tienen nada que ver con los Testigos de Jehová, más allá de que el fundador de los Testigos también fue un milerita, que tomó una vertiente, pero no la vertiente que tomamos los adventistas. Luego los adventistas empezamos o seguimos estudiando, un grupo de mileritas siguieron estudiando, y al estudiar un día, uno de esos jóvenes que estudiaba, llamado Hiram Edson, iba caminando de regreso del lugar de estudio, iba caminando para su casa por su granja de maíz, y cuando iba caminando no recibió una visión, pero hubo una impresión en su mente, hubo una impresión que caminando le dijo, pero ven acá, pero qué tal si el error fue que en sí no era que Cristo venía, sino que él iba a pasar a purificar el santuario celestial. Y en ese momento se devolvió, planteó el punto, y él junto con el hermano Crusher empezaron a estudiar el tema, y un año más tarde presentaron lo que era la investigación que habían hecho sobre qué había sucedido en 1844. Indudablemente que creemos nosotros que Dios ha dirigido a este pueblo, que Dios ha dirigido a la iglesia adventista. Y yo quiero hoy que tú entiendas, tú estás siendo parte de un pueblo especial el cual Dios tiene en la tierra. Yo quiero que tú entiendas que tú no eres uno de la multitud mixta. Es decir, cuando Israel sale de Egipto, Israel sale con los israelitas, pero también hay gente que salió con Israel porque eran o siervos que le fueron donados o gente que quiso salir con ellos, y esa gente salieron, pero no eran judíos. Algunos de ellos lo que le importaba era, bueno, ese Dios de ellos, yo me voy porque por lo menos salgo de la esclavitud que hay aquí. Y no le importaba de repente tanto a dónde iban y a quién iban a adorar. Ten mucho cuidado de que este tiempo te encuentre a ti siendo parte de esta iglesia solo porque naciste en ella, o siendo parte de esta iglesia porque aquí se da comida buena, o siendo parte de esta iglesia porque hay estudios que muestran que el ir a la iglesia nos da mejor tranquilidad y nos quita la ansiedad y la depresión. Cuidado si estás en el pueblo de Dios por razones como esas, porque el Señor no viene a buscar simplemente a gente que va a la iglesia. El Señor viene a buscar a su pueblo, y de su pueblo tenemos que ser, si queremos ser de su pueblo, tenemos que estar claros hacia dónde caminamos y a qué Dios hemos de encontrar. Quiero, antes de proceder al repaso de algunos puntos importantes de la Biblia, también notar algo que debe estar claro en nosotros. Los pioneros, o mejor dicho, el movimiento milerita tenía dos opciones para establecer la fecha de cuándo iba a suceder la venida del Señor para ellos. Y primero, nosotros sabemos que Guillermo Miller había puesto una fecha, y la había puesto para el mes de abril. No sucedió nada, y un pastor de Massachusetts llamado el pastor Snow, Samuel Snow, le dijo, oye, pero yo creo que el problema fue el cálculo que se hizo. Indudablemente, si Cristo murió hacia la primavera, y Cristo murió, como se cree, de cerca de 33 años y medio, por lo tanto, la parte del cumplimiento de la profecía no podía ser en la primavera, porque sería un año completo. Tendría que ser a medio año en el concepto. Es decir, si Jesús muere de 3 años y medio, no puede ser en primavera, que es la mitad del año, sino hacia un momento posterior. Curiosamente, en el tiempo de los mileritas había dos fechas para el día de la expiación. Una era la fecha de septiembre 22, que era la fecha que daban los judíos. Es decir, los judíos en 1844 entendían, los rabinos,
que el día de la expiación era septiembre 22 y lo celebraron en septiembre 22. ¿Por qué razón los mileritas concluyen con octubre 22 cuando nunca en el calendario judío se ha celebrado el día de la expiación tan tarde? Nunca se ha celebrado en el calendario rabínico tan tarde el día de la expiación. Lo que estaba sucediendo era que había dos calendarios opuestos. Por un lado, había un grupo de judíos llamados los caraítas. ¿Cómo se llamaban? Los caraítas. Y los caraítas, ellos entendían que el judaísmo rabínico había pervertido la escritura y que la había pervertido acomodándose a culturas y a requerimientos del mundo. ¿Qué sucedió? Que en algún momento en la Edad Media, hacia el 1400, 1500, se estableció que se iba a seguir el calendario establecido por la iglesia judía en Europa. Por lo tanto, había una violación de una ley que se daba, que estaba en la práctica judía, que era que el año se determinaba cuándo terminaba dependiendo a qué luna salía después del último mes. Es decir, cuando yo sabía, imagínense que viene el mes de diciembre y es 31, Anthony, te reconocí ahora, qué placer verte, bendiciones a ti. ¿Ese es tu niño? Dios te bendiga a ti, tu esposa me parece. Bien, Dios le bendiga. Bien, entonces cuando uno toma a lo que como se veía antes, yo estoy en diciembre 31 y alguien salía al campo diciembre 31 en la noche y miraba. Si él veía luna nueva, entonces él decía, comenzó enero 1 mañana. Pero si él no veía luna nueva, él decía, hay un mes extra que hay que sumar al año. Y no comenzaba enero, sino que comenzaba el mes, pongámosle el mes José. Y por 30 días estábamos en José hasta ver la luna nueva, entonces comenzaba enero. De esa forma trabajaba Israel marcando el tiempo. Cuando los rabinos establecen un tiempo, un calendario definido en Europa, lo hacen a expensas de esa forma de hacer el calendario. Los caraítas dijeron no, vamos a seguir la práctica histórica de que alguien esté en Jerusalén, que vea cuando salga la luna y nos diga. Y entonces, para el calendario caraíta, en 1844, el día de la expiación era octubre 22 de ese año. Yo no sé a quién usted le quiera creer, yo creo a un grupo que estaba siguiendo la práctica histórica de Israel en vez de un grupo que estaba estableciendo un calendario para acomodar a los judíos que estaban en Europa. Por eso cuando alguien diga, ahí no pasó nada el 22 de octubre, ten cuidado, yo creo que era el día de la expiación y de hecho, históricamente, astronómicamente mostrado, siguiendo el calendario lunar desde los tiempos de Daniel, se puede establecer que el día de la expiación no estuvo muy lejos del 22 de octubre de 1844. Yo creo que el Señor no falló y yo creo que el Señor hizo lo que hizo porque ahí comenzó a levantar el pueblo que hoy somos. Amén. Pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios levantó este pueblo? En el libro de Deuteronomio capítulo 7, Dios le dice a Israel claramente, yo a ti no te he elegido porque tú seas un pueblo mejor a los demás, porque tú tengas más calidad. De hecho, eres inferior a los demás. Yo pude haber elegido a otro, pero te elegí por amor. Yo te amé y es un compromiso que tengo con Abraham, con Jacob, Isaac y con Jacob, y por eso te he llamado. El adventista tiene que entender que nosotros estamos aquí como pueblo de Dios, no porque hay nada bueno en nosotros, no porque somos mejores que nadie, no es porque seamos más grandes que la iglesia católica o cualquier otra denominación. Y la gente no sabe de qué usted está hablando. Una vez yo le decía a una persona, oh, yo soy adventista, y dice, ay, qué bien, o sea, no sabía que usted era doctor. Yo, ¿cómo doctor? No, dentista, ella entendió. Es decir, porque ella no sabía que era eso de adventista. Precisamente eso nos hace pensar y preguntarnos por qué estamos aquí. Yo tengo 3 cosas para recordarle a la iglesia hoy de por qué estamos aquí. Primero, cuando la iglesia adventista nace, hay una preocupación o una forma de ver a Dios en el mundo
a la cual nosotros estamos opuestas. Hay tres cosas que se entendían en el mundo que nosotros totalmente las contradecimos. Primero, la idea de la impasibilidad de Dios. ¿La idea de qué? Fue a propósito. Pues vamos a ver. La impasibilidad de Dios. ¿La qué? ¿Me va a hacer lo mismo que la otra vez? Voy a empezar bien, repítame, muy bien. No me recordé de mi jefe. La impasibilidad de Dios. Impasibilidad es la idea de que Dios no tiene emociones. Dios no tiene emociones. A nada mueve a Dios. Y la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no puede haber cambio de temperamento ni cambio de emoción en Dios. Ahora piensa un momento en esto. Dice la palabra: hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Entonces supongamos que mi hermano se arrepiente hoy. ¿Se pone Dios feliz? Pero la teología católica histórica que asumió, que mantuvo Martín Lutero, dice: no, Dios no se pone contento. Dios estaba contento desde la eternidad. Porque si Él se pone contento, significa que en algún momento no estaba contento. Y si no estaba contento, entonces Dios cambia. Y para mantener la impasibilidad de Dios, que Dios no cambia, hay que decir que tú te bautizaste y te entregaste. Dios ya eso lo sabía y Él está alegre desde la eternidad. Pero si tú te vas a perder, Dios está triste con tu situación desde la eternidad. Hay un problema con eso. Porque ahora, si Dios está alegre por el arrepentimiento de alguien desde la eternidad, eso significa que Dios sabe que Él se va a salvar. Y si Dios sabe que Él se va a salvar, Él no se puede perder. Si Él no se puede perder, entonces de ahí emana la frase: una vez salvo. Y eso no es bíblico y los adventistas no nos suscribimos a esa teoría. Por lo tanto, el entendimiento de que Dios no tiene pasión, de que por la eternidad Él sabe todo, quién se salva, quién se pierde, nosotros no nos abrazamos totalmente a esa idea, porque plantea el problema de que Dios, entonces, si yo me entregué y me arrepentí y Dios se alegra de mi arrepentimiento, es porque Él sabe que yo me voy a salvar. Por lo tanto, todo el que se entrega tiene que salvarse. Los adventistas decimos: no, Dios sí tiene emociones. Dios se alegra de los que le son fieles y se entristece del que hace en contra de su voluntad. Esa idea es muy importante. La segunda idea es la idea del marcionismo. Y el Marción era un teólogo cristiano que decía que el Antiguo Testamento había sido escrito basado en la idea de un Dios que era un monstruo. Y ese Dios no es el Dios del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Marción entendía que el cristiano no tenía que darle importancia al Antiguo Testamento. La mayoría de los cristianos en el mundo no le dan el peso al Antiguo Testamento. De hecho, la mayoría de los cristianos realmente son anti-Antiguo Testamento. Aunque ellos no quieran reconocerlo, la mayoría son anti-Antiguo Testamento. Esas dos cosas tienen que estar muy claro en ti. Primero, nosotros creemos que Dios sí se alegra y Dios sí se entristece. Porque Dios sabe que tú puedes ahora entregarte a Él, pero que todavía, como estamos en la tierra, Dios sabe que tú puedes también alejarte de Él y perderte. Segundo, nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que está en el Antiguo Testamento tiene valor para nosotros, como también tiene el Nuevo Testamento. Esas dos ideas tienen que estar conectadas ahí, porque nos diferencian del mundo protestante muy marcadamente. Y ahora yo quiero que vayamos con esas dos cosas en la cabeza, a revisar algunas ideas que nos distinguen del mundo protestante y que explican por qué estamos aquí. Vamos a cerrar los ojos y orar. Padre de amor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender el rol que cumple este pueblo, este movimiento en la tierra hoy, para que podamos cumplir tu voluntad. En Jesús, amén. Bien, lo primero es que quiero tocar el tema de la gracia y obras.
Los adventistas tenemos una posición muy clara sobre la gracia y sobre las obras que contradicen lo que el mundo protestante dice. Primero, para el mundo protestante ellos dicen que somos salvos ¿por qué? Por gracia. Y si somos salvos por gracia, no hay nada que yo tenga que hacer para ser salvo, porque es por gracia, ¿verdad? Por gracia. Entonces, si es por gracia, no hay nada que yo tenga que hacer. Indudablemente que eso suena bien y parece ser la verdad final de la Biblia, pero eso contradice una serie de verdades bíblicas que en realidad tenemos que evaluar. Me encanta que hay dos posiciones de perfección de la gracia que nosotros no aceptamos. Por ejemplo, el cristiano normal de afuera dice que la gracia de Dios es ilimitada. ¿Que la gracia de Dios es qué? Ilimitada. Ahora, hay dos formas de entender la ilimitación de la gracia de Dios. Número uno, que la gracia de Dios es ilimitada en el tiempo. Es decir, que nunca dejará de ser la gracia de Dios. La gracia de Dios es ilimitada en el tiempo. La segunda forma es que la gracia de Dios es ilimitada en la cantidad de cosas que ella perdona. Es decir, yo puedo pensar que la gracia de Dios es ilimitada en el tiempo, que es eterna, y puedo pensar que la gracia de Dios es ilimitada en la cantidad de cosas que perdona, en la cantidad de personas que puede salvar. Los adventistas nos suscribimos a la idea de que la gracia de Dios es perfecta en la cantidad de pecado que puede perdonar. Pero los adventistas no nos suscribimos a la idea de que la gracia de Dios es ilimitadamente eterna. ¿Por qué razón? Porque eso nos hace terminar en ser universalistas. Si la gracia de Dios es ilimitada en el tiempo, eso significa que siempre habrá gracia, y si siempre habrá gracia, tú tendrás siempre una oportunidad para arrepentirte. Pero los adventistas sabemos que no, que la Biblia dice que llegará un momento en el cual Cristo dirá: consumado es, y la gracia terminará. El mundo protestante no acepta eso, porque él entiende que la gracia de Dios es ilimitada en el tiempo. Hoy yo quiero que tú salgas de aquí sabiendo que los adventistas creemos que la gracia de Dios tiene límite en el tiempo. No tiene límite en la cantidad de pecados que puede perdonar, la cantidad de personas que puede salvar, pero en el tiempo tiene un límite. Para nosotros es cuando Cristo diga: consumado es, terminó la gracia. El que es justo siga siendo justo, el que es impío siga siendo impío. El mundo protestante no entiende eso y nos acusa de no aceptar la gracia de Dios, pero la Biblia claramente lo muestra. En la historia de Sodoma y Gomorra, Dios le dice a Abraham: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham le dice: mira, pero si hay 50 justos, pero si hay tanto. Y finalmente, pero si hay un solo. Y había un solo. Pero le dice: ¿qué? Y Dios le dice: oye, deja de estar peleándome por eso, porque todavía ellos no han colmado. Es decir, mi gracia, el vaso de la gracia, ellos no lo han rebosado todavía. Cálmate. Lo que da a entender que Dios tiene un vaso para poner gracia. Que Dios tiene un vaso para poner gracia. Y que cuando esa gracia ya termina y se rebosa, ya Dios no puede seguir poniendo gracia. Eso dice la Biblia. El Antiguo Testamento lo muestra. Cuando entran los ángeles a Sodoma y Gomorra y vienen y se lo lleva Lot a su casa, y llegan todo el pueblo, todos los hombres de Sodoma y Gomorra, desde el más pequeño hasta el más grande, dice la Biblia, llegaron a tocar y decir: Lot, sácanos los dos muchachones que tú tienes ahí delante. Sácanos esos muchachones que están bonitos, queremos conocer. Usted sabe lo que querían hacer. Ahí completó la gracia y se rebosó. Ya Dios no podía hacer más nada por Sodoma y Gomorra. Los adventistas creemos que hay un tiempo límite para la gracia de Dios. Eso nos distingue. Creemos en la gracia ilimitada de Dios mientras estemos en la tierra, pero la gracia ilimitada de Dios, cuando Cristo concluya, ya no habrá más gracia. La gracia de Dios no es eterna. No es eterna. Tiene un límite, y cuando termine por la eternidad ya no habrá más gracia, porque ¿para qué gracia si no hay pecado?
La gracia vino por la razón del pecado. De modo que hoy vivamos la vida contentos de que estamos en un pueblo donde Dios abraza la idea de que Dios tiene gracia para perdonarlo todo, pero también vivamos pendientes de que tiene un límite. Y cuando llegue ese momento, ¿dónde te encontrará el llamado de Cristo de consumado es? ¿En qué te encontrará? ¿Te encontrará haciendo su voluntad o te encontrará haciendo en contra de él? Y eso es algo que el mundo tiene que conocer. Por eso estamos aquí. Aquí no estamos para hacer conciertos, y no es nada malo el hacer conciertos, pero aquí no estamos para establecer hospitales, y no hay nada malo en tener buenos hospitales como los tenemos. Pero aquí nosotros estamos para decirle al mundo: ten mucho cuidado, la gracia de Dios es ilimitada para perdonarte todo lo que tú cometas, pero entiende que la gracia de Dios tiene un límite en el tiempo y está cerca para terminar. Si al ir allá afuera tú le estás vendiendo a Cristo a la gente, el Cristo que simplemente llena barriga hambrienta, que da salud al que tiene cáncer y que paga renta, te has olvidado que Jesús no te llamó a vender solo un Cristo limitado. Te mandó a vender el mensaje de que Cristo ama al mundo y lo ama tanto que quiere que Él se arrepienta antes de que termine la gracia. Amén. El segundo punto tiene que ver con el inmerecimiento de la gracia. La gracia que Dios nos da es inmerecida. No hay nada que tú y yo tengamos que hacer para poder merecerla, pero tenemos que entender que la palabra es clara. Jesús dice: si me amáis, de manera que Cristo pudo haber dicho: si ustedes me aman, olvídese de todo. Pero Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que da a entender que la gracia del Señor, además de que me perdona todo lo que yo he hecho, también la gracia del Señor me capacita para poder vencer el pecado. Me capacita para vencer el pecado. Y los adventistas tenemos que reforzar esa idea, porque es la gran diferencia nuestra del mundo también, de que el mundo cree que no es posible guardar la ley de Dios a la perfección como Cristo. Claro que es imposible sin Él, pero con el Espíritu de Cristo nosotros somos capacitados para vencer el pecado. Hay un texto en el libro de Romanos capítulo 16 versículo 20 que dice que el Señor va a poner debajo de tus pies a tus enemigos, dando a entender que el plan de Dios es que Él pueda poner bajo los pies tuyos y míos a Satanás. ¿Te recuerdas que el Señor dice que a Cristo Él lo puso en el trono y le dijo: tú te esperas hasta que yo ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? Pero también a nosotros, Pablo dice en Romanos 16:20 que el Señor añora con poner a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Pero ponte a pensar en eso. Cuando salimos de este lugar como adventistas, vamos a la casa. Hoy es sábado, vamos a la casa. Fácilmente usamos nuestro teléfono para chequear quién me está mandando un mensaje por Facebook, para ver qué dice Instagram, para ver qué dice YouTube, para ver qué pasó en un juego de pelota de anoche, para ver qué pasó en un juego de fútbol de anoche, para ver, y olvidamos todo eso. Y nos olvidamos, queridos, de que el Señor nos está llamando como pueblo a ser un pueblo que camine en la verdad. De modo que cuando Dios le diga a Satanás: Satanás, prepárate y ponte debajo del cuello de Janet, que Satanás no diga: debajo de esa, pero Señor, esa es mía. No, tú, Janet. Bien, no, pero me refiero que cuando el Señor le diga: ven acá, demonios, que ustedes van debajo de los pies de Pedro, de Juan, de Marcos, que cuando lo pongan no puedan protestar, porque ellos sepan que hace tiempo que por la gracia de Cristo vencimos. La iglesia adventista cree que la vida del cristiano es diferente cuando conoce a Cristo, es transformada, entendiendo que la ley de Dios sigue vigente en la tierra. El segundo punto grande que me interesa tocar, que hace la diferencia entre nosotros y los protestantes, es el concepto del perdón. Los adventistas creemos que el perdón de Dios es ilimitado y es perfecto, pero Él es limitado en la cantidad, no en el tiempo, y es perfecto en una forma que la Biblia lo muestra. El mundo protestante te va a decir lo siguiente: mira, si tú cometiste un pecado hoy y vas a Cristo y pides perdón, el Señor te perdona,
borró eso y no se acuerda más. Ahí hay un pequeño problema. Déjenme preguntarle, ¿ustedes recuerdan la historia de Mardoqueo? ¿Recuerdan Mardoqueo y Esther? Un día al rey no le da sueño y el rey no puede dormir. Y cuando él no puede dormir, ¿qué pidió el rey que le trajeran? Los libros, los anales, ¿verdad? Del reino. Y allí, cuando empezaron a leer, encuentran que una vez quería matar al rey y Mardoqueo vino y le dijo: oye, rey, te quieren cosas. Y le dio la información y todo estaba escrito en los anales del reino. Yo pregunto, ¿usted cree que después que el rey honró a Mardoqueo, ese récord de ese libro se botó y se borró? No había necesidad de eso. Bien, ahora yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 18. Mateo 18. Mateo capítulo 18. Y yo quiero que esto usted mire, lo marque en su mente, porque esto es teología bíblica que la iglesia adventista abraza sin ningún problema, porque es la verdad. Leo a partir, voy a leer a partir del versículo 23. Dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Es decir, este es un rey, y los reyes en la antigüedad tenían récords, anales, que se escribía todo. Fulano te debe esto, fulano aquello, todo lo tenía escrito. Y usted recuerda la historia. El rey llama a uno de sus siervos y le dice: fulano, tú me debes $1,000,000 y tienes que pagármelo ya, porque ya. Y él dice: rey, dame tiempo. Pero él dice: fulano, ni que tú dures trabajando 10 años sin comer, nada más pagándome, tú terminas la deuda. Por lo tanto, yo te voy a vender a ti y a tu familia como esclavos para cobrarme por lo menos parte de la cuenta. Y él le ruega: Señor, mira, ten misericordia de mí, que te lo voy a pagar. El rey sabe que él no puede pagarle eso, pero el rey tuvo misericordia y le perdona la deuda al hombre. Ahora la pregunta es: ¿el rey, dice el texto bíblico que en algún momento el rey destruyó el libro? El protestante le pone el detalle de que el rey destruyó el libro, y yo le digo: no, vamos al texto. Vamos al texto, vamos al versículo 27. Dice: y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Lo detengo ahí. Ahí en ningún lugar dice: agarró el libro del récord de la deuda y lo quemó o lo rompió o lo deshizo de él. No deje que el protestante le ponga ese detalle, porque no está en el texto. Cristo pudo haberlo dicho sin ningún problema. Agarró el libro y lo mandó a quemar. La parte de la deuda, los recibos, los pagaré, los quemó. Pudo haberlo dicho, y Cristo no lo dijo. Luego dice que el hombre sale, y cuando sale gozoso porque le han perdonado una deuda, se encuentra con un amigo de él que le debe $100. Y le dice: fulano, mira, mis $100 que tú me debes. Y él dice: mira, fulano, yo te lo voy a pagar, pero ahora voy de camino para el trabajo, yo voy a trabajar y en la noche te llevo. Usted me lo paga ahora o va preso. Lo metió en la cárcel por $100. Y cuando lo mete en la cárcel, ustedes saben que siempre están, en Dominicana le dicen chivatos. Siempre están lo que les gusta estar viendo y chismeando. Y van y dicen: pero rey, y tú no sabes que al que tú le perdonaste, fulano, le perdonaste toda la deuda, tal cosa, de $1,000,000. Pero él tiene la cárcel allá en el precinto tal, él tiene a fulanito que lo que le debiera $100. ¿Y cómo? Dice el texto entonces, en el versículo el versículo 30: sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel. 31. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Ahora yo pregunto: ¿de cuál deuda está hablando el rey? ¿De cuál deuda está hablando el rey? Pero él se la perdonó. ¿Pero por qué se lo está sacando en cara? Entonces significa que aunque Dios me perdona, Él no está borrando mi falta que me ha perdonado.
Eso significa que aún siendo perdonado, yo corro el riesgo de pagar por la deuda si al final no termino salvándome. Esa es teología bíblica, esa es teología adventista. El perdón de Dios es un perdón completo por todos nuestros pecados, pero al final el perdón se hace efectivo o no dependiendo a qué vida yo viví. Si yo he vivido una vida de pecado después de haber sido perdonado, el Señor tiene que cobrarme toda la deuda, porque Él no ha borrado, Él no tiró al zafacón los recibos. Él me va a sacar toda la deuda. Dice Jesús en Mateo 18:23 diciendo: así opera el reino de los cielos. Aunque no me encaje, no importa que no te encaje. ¿Quién eres tú y quién soy yo? ¿Qué importa que a ti no te acomode? Que suene duro, que suene brusco, que suene como que Dios se le está desquitando. A mí no me interesa lo que tú y yo creamos. Me interesa lo que la palabra dice. El mundo protestante entiende que el pecado perdonado hoy, más nunca Dios puede sacarlo a colación. Los adventistas decimos no, Mateo 18. El pecado que Dios perdonó hoy no quiere sacártelo de cara. Pero si el Señor cuando venga, cuando diga consumado es, te encuentra apartado de Él, todos los pecados habidos y por haber en tu vida son devueltos a ti. Y tú vas a pagar en el fuego eterno. El fuego de Dios vas a pagar por todo, hasta el más pequeño de tus pecados, aunque haya sido confesado y perdonado. Pero el Señor te espera por la culminación del proceso. Entiende bien, el perdón de Dios para la Biblia es: Dios te declara perdonado. El perdón de Dios al final es: Dios te encuentra totalmente perdonado. Es un proceso, declararte perdonado y que tú seas finalmente perdonado. Son dos momentos diferentes. El mundo protestante no lo acepta. Los adventistas creemos lo que dice la Biblia. Por lo tanto, no te sientas mal cuando vas a predicar. Dile a la gente: si tú te pierdes, has de pagar por todo lo que has hecho en toda tu vida. No importa que lo hayas confesado o no. Dios no se va a quedar con pecado de nadie. Y Dios no le va a dar a Satanás los pecados tuyos. El que se pierde va a cubrir sus pecados y Satanás va a pagar por lo de nosotros que nos salvamos. Pero los tuyos y los míos, si nos perdemos, es un problema de nosotros. Teología adventista pura. Lo último que quiero mencionar es el tema del juicio. Apocalipsis 14 dice claramente: temed a Dios y dadle gloria, honra, porque la hora de su juicio ha llegado. El mundo protestante te dice: hablar de juicio es para los legalistas. Pero la palabra claramente dice, el apóstol Pablo claramente dice en Romanos 2, dice: Dios no hace acepción de personas. Y luego en 2 de Corintios 5, 10, Pablo dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, un tribunal es donde se hace un juicio. Un juez está ante un tribunal. Y Pablo dice: todos, él se está incluyendo. Y dice: y vamos a dar cuenta por todo lo que hicimos en el cuerpo. De modo que si yo he de ir al tribunal de Cristo y voy a dar cuenta por todo lo que he hecho en mi vida, ¿cómo es posible que el mundo protestante me diga que no hay que la obra no es importante, que somos salvos por gracia, más nada? Pablo no dice eso. Pablo dice: somos salvos por gracia, ¿por medio de quién? De la fe. Y la fe es una obra que tú y yo hacemos de aceptar o no. Pero Pablo dice claramente en la Biblia: el juicio de Dios viene para juzgar ¿a quiénes? ¿A los mundanos solamente? No, a todo el mundo. Primera de Pedro 4:17 dice: es necesario que el juicio de Dios comience ¿por dónde? Por la casa. De modo que tú y yo, siendo miembros del pueblo de Dios, tenemos también parte en el juicio. Hemos de ser juzgados, y los adventistas creemos que en 1844 el Señor Jesús comenzó el ministerio de evaluar las vidas de los que alguna vez dijeron: yo creo en Cristo. Y el juicio de su pueblo ha comenzado desde 1844. Comenzó, creemos nosotros, primero con Abel,
quien fue el primer fiel que entregó su vida y luego ha seguido. ¿Usted cree que Caín está siendo enjuiciado, fue enjuiciado en ese juicio? También, porque Caín era hijo de la iglesia, que se apartó, pero era hijo de la iglesia. Todos nosotros, para la palabra dice, hemos de comparecer ante el juicio. Por eso estamos aquí, mi querido hermano. Porque hay gente allá afuera en el mundo protestante como en el mundo normal, pensando que si yo vivo una vida que no bebo, no fumo, no le hago mal a nadie, soy un hombre responsable con mi familia, ¿por qué Dios me va a castigar? Quiero decirte, Dios viene con su juicio para juzgar a todo el mundo según las obras que haya hecho. Por esa razón los adventistas creemos que las obras son importantes, porque las obras van a determinar en realidad que nosotros fuimos salvos por la gracia o si fuimos realmente salvos por una idea de hombre y no por la gracia de Dios. La gracia de Dios da poder para vencer, y hoy yo quiero dejarte con la seguridad de que aun cuando estamos en el mundo que se hable mal de la iglesia, si tú vas al internet y pones adventista, iglesia adventista, de 100 videos que tú veas, 99 van a ser en contra de la iglesia, hablando de que somos un engaño, gente que estuvo en la iglesia y salió, pastores, gente de todo tipo hablando mal de la iglesia. Yo quiero decirte, ten en claro estos 3 puntos que te he mencionado. Primero, los adventistas somos los únicos que creemos que la gracia de Dios demanda una obra, una forma de obrar por esa gracia. Que la gracia de Dios tiene límite en el tiempo y está cerca a terminar. Segundo, que tú entiendas que Dios, su perdón es completo y perfecto, pero que el perdón de Dios tiene 2 momentos. Uno ahora cuando confieso y el otro cuando finalice la obra de Cristo, que se complete y se confirme el perdón total. Y tercero, debe el mundo saber que Cristo ha entrado en juicio desde 1844, está juzgando a sus siervos hoy y que pronto Él terminará, y el juicio de los que se pierden es un juicio que ya Cristo dice, los que no aceptan al Hijo ya han sido condenados. Está diciendo, en la cruz del Calvario Cristo juzgó a todo el mundo que no se salva. Retroactivamente en la cruz del Calvario. Yo quiero hoy salir en octubre, hoy 19 de octubre, salir emocionado a decirle a la gente que yo le predico, no solo que Cristo salva, porque eso lo dice el católico, el pentecostal, todo, no solo que Cristo salva. Yo tengo que explicarle cómo Cristo salva, porque una persona que no sabe cómo Cristo salva, puede su salvación estar en tela de juicio. Quiero terminar diciéndote algo que dice la palabra de Dios y debe estar marcado en nosotros. Los judíos eran conocidos como el pueblo del libro, porque su creencia no estaba basada en una emoción, estaba basada en un conocimiento. Yo veo demasiada gente hoy día en la iglesia adventista que basa su fe en una emoción. Ellos van a un concierto y escuchan y dicen, wow, me engranojé. El mismo Señor, ¿quién te dijo a ti necesariamente? Hay veces que tú te engranojas y el Espíritu de Dios no estuvo ahí, pero porque tú te engranojaste sentiste que el Espíritu estaba. Los adventistas creemos en la verdad porque la leemos y la estudiamos. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nadie puede ser santificado viendo videos de internet. Nadie puede ser santificado escuchando CD de música por buena que sea. Nadie puede ser santificado pasándose el día entero orando en 10 cadenas de oración y el resto de la día arrodillado. La Biblia no dice santifícalos en tu oración, tu palabra es la oración, o la verdad es la oración. Dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Jesús en el mismo libro de Juan dice, tú me has dado a mí, a ellos, dice, porque la vida eterna es esta. Me gustó esa palabra. ¿Que te qué?
ahí no dice que te sientan. Voy a repetir de nuevo. Y esta es la vida eterna, que te sientan, que se le engranojen los pelos cuando piensen en ti. La Biblia no dice eso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Y nadie puede conocer a Dios si no tiene una relación a través de su palabra. Si tú no estás estudiando la Biblia, te vas a llevar grandes sorpresas. Si tú no te estás empapando de la palabra y el poder de la escritura, te vas a llevar sorpresas. Hay gente que dice, lo que importa es que tú tengas escrito en tu corazón. Búscame eso en la Biblia. Porque lo que la Biblia me dice, lo importante es que tus ojos estén puestos en la palabra, porque la vida eterna está en la palabra. Abre los ojos, querido hermano, abre los ojos. Que nuestros niños puedan ver, que la palabra realmente es lo que dirige lo que nosotros somos. Que nuestros bebés que van creciendo nos vean estudiando la palabra. Que nuestros más grandecitos nos vean andando con la palabra. Que yo ya deje de venir simplemente con un teléfono, que ande con la palabra, que lea y estudie la palabra. Porque si no es así, la pregunta será, ¿por qué estamos aquí? Dios te bendiga y te ayude a entender la misión y el rol de esta gran iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te bendiga el resto del día, te permita poner tu fe en Él, y que puedas salir de aquí entendiendo por qué estás aquí y por qué tú necesitas el predicar el mensaje que el Señor te ha dado como iglesia en este tiempo del fin, para poder transformar al mundo. Amén. Padre eterno, gracias queremos darte por tu bondad y por tu misericordia, porque levantaste este pueblo en un momento hace 100 y pico de años, pero lo levantaste entendiendo que no éramos mejores que nadie, que no éramos más cristianos que los demás, pero que tú nos levantaste para descubrir verdades que el mundo necesitaba redescubrir. Que tú nos levantaste para poner en claro la identidad de tu gracia, la naturaleza de tu perdón y la naturaleza del juicio que iniciaste en 1844, que afecta a todo el mundo. Dios eterno, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, a cada niño, hoy te pido que nos bendigas y que nos ayudes a entender la identidad que tenemos que promover, no para decir que somos diferentes simplemente por decir que somos diferentes, sino porque el mensaje que tenemos, el mundo lo necesita. El mundo debe saber que si nosotros no hacemos nuestra obra, estamos dejando de cumplir tu voluntad, y habrá almas perdiéndose porque no hayamos cumplido con nuestra misión. Qué bonito sería, Señor, que el mundo pueda pensar en que el perder a los adventistas y su mensaje pudiese ser la mayor pérdida para el mundo en este día. Que el mundo sienta que el mensaje adventista tiene la palabra sustentada en la Biblia, y que ya no nos dejemos llevar por sentimientos y emociones, sino que el mundo sepa que este pueblo se deja guiar por la palabra solamente, y que nosotros podamos entender finalmente, oh Dios, por qué estamos aquí. Danos tu gracia y tu bendición, y sigue dirigiéndonos como tu pueblo. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, Padre eterno. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano.